nuestro sustentador, Señor. Y a ti te ha placido que en esta hora, oh Dios, estemos en tu casa con un corazón abierto para aprender de tu palabra. Habla a nuestro espíritu, habla a nuestros corazones. Señor, que sea, oh Dios, cual semilla sembrada en nuestras vidas y de fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tengan la bondad de sentarse. Quiero compartir con ustedes un tema que lo hemos titulado Retomando el Camino. Retomando el Camino. ¿Cuál camino? ¿A qué camino hacemos referencia? Bueno, en el transcurso de esta enseñanza usted podrá notarlo. Algo muy importante que nosotros debemos saber es lo que dice Apocalipsis capítulo 2, verso 5, que nos dice la palabra: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Di conmigo, las primeras obras. Haz las primeras obras. Es una invitación a recordar. Cuando se nos escribe esto, porque es una palabra escrita a la iglesia, no fue escrita al que está por allá todavía sin Dios o al que está por allá desviado. Es una palabra que fue escrita a la iglesia. Es decir, que el Señor nos recuerda que somos a veces fáciles de olvidar cosas. Olvidar el sentido de las cosas, olvidar la motivación de las cosas. Así que invita a la iglesia a recordar, a no olvidarse, a que recordemos siempre. Y recordemos que a lo que Dios nos ha llamado. Dice la Escritura, y nos vamos a sentar allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 1, y por cuestión de tiempo no lo voy a leer todo, pero sí lo vamos a estar allí haciendo el seguimiento cuando estemos en cada uno de los puntos. Cuando usted lee esta porción de la Escritura del Evangelio según San Juan, notará que Jesús se les revela a sus discípulos. Estaban allí Simón Pedro, estaba Tomás, llamado el Dídimo, estaba Natanael, el de Caná de Galilea, estaban los hijos de Zebedeo y estaban otros dos de sus discípulos. Entre ellos estaba Pedro. Y parece ser que Pedro invita a sus antiguos compañeros de redes, de trabajo, en vista que el Señor había muerto, que ya lo habían sepultado y estaban en la espera de la resurrección y ellos aún no habían visto la aparición del Señor. Parece ser que ellos se olvidaron del asunto, de la comisión que Dios les había dado y habían vuelto a las redes. Allí estaban en esta escena del capítulo 21, allí estaban ellos de nuevo a las redes. Estaban allí tratando de pescar algo, estaban ya desubicados del camino donde Dios los había establecido. Así que vamos a ver cuáles son las verdades que Dios nos enseña para retomar el camino. El camino. Y lo primero que quiero que veamos es que Jesús siempre estará interesado en que nos mantengamos enfocados en el camino. Di conmigo, enfoque. Que nos mantengamos enfocados en el camino. El Señor sabía de la fragilidad de los discípulos, sabe de la fragilidad de nosotros los seres humanos, cómo algunas situaciones de la vida nos pueden hacer desviar. Los problemas, las dificultades nos pueden hacer desviar del camino que Dios ha trazado. Nos centramos tanto en ese problema, nos centramos tanto en esa dificultad que tenemos en casa, en ese problema con la pareja, con el hijo, que nos olvidamos de la esencia a lo que Dios nos llamó. Quizás
el estar un poco enredado en los negocios y estar ocupado en el trabajo, y no quiere decir que no tengamos que hacerlo. Sí tenemos que hacerlo, es nuestro deber, porque el que no quiera trabajar que tampoco coma, ¿cierto? Pero no podemos permitir que esto también nos haga desviar. O puede ser el desánimo. Muchos después de pandemia llegaron desanimados. ¿Sí? Muchos como pastores empezamos como a preocuparnos porque ¿dónde está el hermano tal, la hermanita tal? No la he visto, no ha venido a la iglesia, y nos comenzamos a preocupar porque algunos han estado desanimados. Pero el Señor se les aparece a sus discípulos en medio de la circunstancia que estaban atravesando, en medio de los problemas, del desánimo que tenían porque su maestro ya no estaba con ellos. Ellos habían vuelto a las redes porque pensaban que lo que su maestro le había enseñado no era tan real. Así que se hizo necesario que Jesús viniera a aparecerse en sus vidas para que se mantuvieran enfocados. Qué bueno que el Señor haga su aparición gloriosa en nuestras vidas. Y digámosle: Señor, si tú me ves un poco desenfocado, desenfocada, Señor, aparécete en mi vida. Di conmigo: Señor, aparécete en mi vida. El Señor se les apareció. Y si usted lee el capítulo 20, primero se le aparece a las mujeres. En el verso 18, en el verso 19, se le apareció cuando ellos se estaban escondiendo por miedo a los judíos. Después en el verso 26, 8 días después, se le aparece a Tomás para que Tomás metiera su mano sobre sus llagas. Y aquí en el capítulo 21 dice el verso 1, se le aparece de nuevo Jesús a ellos. Se les aparece. Y a muchos, los que quieran poner en duda la resurrección de Jesús, podrán ir a la Escritura, porque no solamente a sus discípulos se le apareció, sino a mucha gente le apareció el Señor como evidencia que Él es el Dios que está por encima de la muerte misma. Amén. Así que el Señor se aparece a ellos que estaban allí tratando de pescar algo, para enfocarlos de nuevo en su llamado. ¿A qué nos llamó el Señor? ¿A qué te llamó el Señor a ti? Primero nos llamó para que fuésemos salvos. ¿Cuántos son salvos por el Señor? Y los que aún no lo son hoy pueden ser salvos. El Señor nos llamó para ser salvos. El Señor nos llamó para que disfrutáramos de la vida eterna. ¿Cuántos se gozan por eso? Para que disfrutáramos de la vida eterna. A mí me da mucha alegría saber que el Señor me creó para ser eterna. ¡Qué gozo! Pero el Señor nos llamó también a nosotros para que fuésemos sus testigos. Para que fuésemos sus testigos. La gente en el mundo está ansiosa de conocer a Dios. La gente que está sin Dios está ansiosa de saber cuál es la solución para sus problemas. ¿Qué es lo que puede llenar el corazón? ¿Qué es lo que puede saciar su vida? ¿Qué es lo que puede llenar de plenitud su vida? Y para eso el Señor nos ha llamado. Nosotros somos esos testigos aquí en la tierra que le vamos a dar a conocer al mundo que nuestro Dios es un Dios real, que sana, que salva, que bautiza con el Espíritu Santo y que viene como Rey. ¿Cuántos cuadrangulares le pueden dar un aplauso al Señor? Aleluya. A eso nos llamó el Señor, para que fuésemos sus testigos. La gente no ve a Dios, o alguno de ustedes ha visto a Dios. Levante la mano si alguien ha visto a Dios. Antes de entregar su vida al Señor, ¿usted vio a Dios? ¿Cierto que no? Pero sí miró a esa vida que estuvo dispuesta a mostrar el amor de Dios a usted,
a compartirle de la verdad del reino, a decirle que había esperanza para ellos, que había un Dios que le amaba, que había un Dios cercano, y esa persona pudo conocer al Señor y nosotros pudimos conocer a Dios porque vimos a un hombre, a una mujer que fue un testigo del Señor. A eso nos llamó el Señor. Por eso dice Isaías 43:7, todos, algunos, ¿qué dice? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vosotros, ¿quiénes? Diga yo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. La gente necesita saber que no hay otro en el cual haya salvación, sino en nuestro amado Jesucristo. Nosotros somos esos testigos. Si usted lee el capítulo 21, pero voltea la hojita, encontrará Hechos capítulo 8. Después del encuentro que el Señor tiene con sus discípulos que estaban allí retomando a su tarea antigua de donde Dios los había sacado. ¿Sí recuerdan cuando el Señor se encontró con Pedro y le dijo que ya no lo quería más en esas redes, sino que lo quería que fuera pescador de qué? De hombres, pescador de hombres. Pero ahora Pedro, un poco desviado del camino, estaba de nuevo con los peces y las redes. Por eso el Señor, después de tener el diálogo con ellos, vuelve y les ratifica en Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les dice, mijitos, ustedes no han sido llamados para estar ahí entretenidos con las redes, sino que han sido llamados para que sean mis testigos. Para que sean mis testigos. Y a eso el Señor te ha llamado a ti y me ha llamado a mí. No todos seremos llamados a ser pastores. No todos seremos llamados a ser evangelistas. No todos seremos llamados a ser profetas. Pero sí todos hemos sido llamados para ser testigos del Señor aquí en la tierra. Lo segundo que vemos aquí es que cuando estamos desviados del camino, entonces retrocedemos. Cuando tú te desenfocas del propósito, del diseño de Dios, tu destino va a ser el retroceso. Tu destino va a ser el retroceso. Cuando el Señor le habla a la iglesia en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, el pasaje que leímos al inicio, les invita a la iglesia a que recuerde, es decir, piensa en el estado en el que estás ahora y compáralo con el propósito con el cual te he llamado. Y el Señor le dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Quizás la iglesia ahora retornó con brazos un poco caídos, pensando cómo salir de la crisis económica que nos ha dejado esta pandemia, pensando en cómo restaurar la familia, porque según los índices la familia sufrió mucho en tiempo de pandemia. Hubo mucha violencia intrafamiliar, hubo mucha separación y los hogares sufrieron también, y quizás tú estarás un poco pensando en esas cosas, pero el Señor dice, recuerda por tanto y haz las primeras obras. Haz lo para lo cual yo te he llamado, ocúpate en esas cosas, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Quitaré lo que hace que alumbres, es lo que está diciendo.
Por eso es muy importante como iglesia mantener nuestros ojos siempre en el blanco que es Cristo. Nadie nos puede hacer desviar, nada nos puede hacer desviar de ese propósito. Dice la palabra del Señor allí en Juan 21, siguiendo el relato, que estaban allí estos pescadores: Simón Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Pero por un momento Pedro los invitó a que le siguieran, como dice uno en la costa, le siguieran la pista, le siguieran el juego. Vámonos, muchachos, a pescar de nuevo. Aquí ya no pasó nada. No hay más nada que hacer. Vámonos a pescar. Vengan conmigo. Y entraron a la barca. Y me llama la atención que todos estaban allí reunidos. Pero Pedro es el que toma la vocería. Jesús ya murió, muchachos. Yo me voy a pescar. Vengan conmigo. Distracciones, ¿cierto? Distracciones en la vida. Vamos a tener muchas distracciones en la vida. Pero no se nos puede olvidar la esencia con la cual hemos sido llamados. Los discípulos volvieron a lo mismo, sin pescar nada. ¿Sí recuerdan de dónde el Señor llamó a Pedro? Cuando no podía pescar nada. Y ahora estaba en el mismo estado, había vuelto al mismo lugar, había retrocedido. ¿Sí ven lo que la palabra del Señor nos muestra? Cuando tú no estás enfocado en el propósito que Dios ha diseñado para ti, retrocedes. ¿En qué estado estás ahora? ¿Cuál es tu lugar ahora? ¿Estás avanzando en el camino o te has quedado allí en el pasado? ¿Has vuelto a tomar las redes? ¿Has vuelto a lo mismo? Ellos no habían pescado nada. Y el Señor se manifiesta una vez más haciendo un milagro, porque Dios es un Dios de oportunidades. Nuevamente le dice: echen las redes, hijitos. Y ellos sacaron gran cantidad de peces y se dieron cuenta que era su maestro el que estaba con ellos. No importa el lugar y en el estado en que tú te encuentres hoy, quizás un estado de estancamiento, Dios es un Dios de nuevos comienzos y de nuevas oportunidades. Creo que cada uno de nosotros somos sobrevivientes de una pandemia, de una ola de muerte que ha venido sobre la tierra. Y si estamos vivos no es por casualidad, ni para simplemente ocupar un lugar en el espacio. Si Dios te ha permitido a ti y me ha permitido a mí ser sobrevivientes, es para que sigamos siendo testigos del poder y del amor de Dios en este mundo. Aleluya. Y por último, ¿cuál es la evidencia entonces de que estoy andando en el camino? En el diseño que Dios ha trazado para mí. Cuando ustedes leen la historia del pueblo de Israel, ustedes notarán que el Señor los llama. Y cuando el Señor los llama, les da una tarea. Les dice: porque ustedes serán luz a las naciones. Y cuando usted lee el Nuevo Testamento, el Señor ratifica de nuevo a la iglesia y le dice: ustedes serán luz a las naciones. Así que el diseño, el propósito en el cual Dios nos ha establecido no ha cambiado. Va desde el principio hasta el fin. Que nosotros seamos testigos de su poder. Ahora, ¿cómo se evidencia? ¿Cómo Dios quiere que nosotros evidenciemos que también le amamos a Él? Dice la palabra del Señor que cuando ya había amanecido, verso 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y les respondieron: no. Él les dijo: echad la red
a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Dios se les reveló, mostró que era el Dios que podía estar con ellos, que era el Dios que había vencido por encima de la muerte, que era el Dios que estaba por encima de la circunstancia, que era el Dios que nunca cambia. Eso es hermoso, saber que nuestro Dios no cambia. Podrá cambiar nuestro sistema, podrá cambiar el mundo, podrá cambiar la persona que está a tu lado, podrá cambiar tu amigo, tu amiga, tu esposo, pero Dios nunca cambia. Nunca cambia. Sus promesas siguen siendo la misma, su poder sigue siendo el mismo, su propósito sigue siendo el mismo. Así que él empieza una conversación con Pedro. Una conversación bien seria y lo confronta. ¿A cuánto les gusta sentirse confrontado? Sí, yo la escondo. Uno no le gusta, pero se hace necesario, ¿cierto? Se hace necesario. Así que el Señor confronta a Pedro. Y yo no sé si usted ha leído ese pasaje y lo notó allí, que el Señor ahora no le dice Pedro, sino que le dice Simón. Luego no se llamaba así antes que el Señor lo llamara. Simón, caña quebradiza. Caña quebradiza. Ya no le dice Pedro cuando el Señor lo llama, le dice ya tú no te vas a llamar más Simón, te vas a llamar Pedro, porque ya no vas a ser una caña quebradiza, ahora vas a ser una roca. Vas a ser una roca. Pero esta roca ahora estaba otra vez quebrado, desenfocado en el propósito. Y el Señor entonces le hace una pregunta que lo confronta. Y hago un paréntesis aquí. La Biblia nos habla de 3 clases de amor. El amor ágape, que es el amor apasionado por Dios. ¿Amor qué? Ágape. El amor eros, que es el amor sexual, el amor de pareja. ¿El amor qué? Eros. Y está el amor fileo, que es el amor de amigos y de familia. La palabra del Señor también nos enseña, y quiero hacer esta otra claridad para que podamos entender esta confrontación que hay. Y es que Dios ve al mundo como ovejas que no tienen pastor, o como ovejas que necesitan que alguien las cuide y que alguien las ame. Así ve Dios el mundo. Así que en la confrontación el Señor le dice la primera vez a Pedro: Pedro, ¿me agapas más que estos? Señalando a los peces. Pedro, ¿me agapas? ¿Me amas con amor pasional? Como ese amor que se le debe tener a tu Dios. Simón, ¿me agapas? Y Simón le contesta: Señor, te fileo. Te amo, pero como un amigo. El Señor le está diciendo: Pedro, tú me agapas porque necesito que cuides mis ovejas. Pedro le dice: no, Señor, yo te fileo. Haré lo posible, miraré qué hago, Señor. La segunda vez: Pedro, tú me agapas. Y otra vez Pedro le dice, quizás con un poco de vergüenza: Señor, solo te fileo, te amo como un amigo. No sé si puedas contar conmigo para esa tarea, Señor. No te amo de la forma como tú esperas que lo haga. Pero Jesús insiste para que Pedro pudiera entender
la clase de amor que Dios el Padre espera de sus hijos. Él no está esperando un amor filial. Él está esperando un amor de sacrificio. Así que insiste y le dice la tercera vez: Pedro, Simón, perdón, ¿me agapas? A mí que di tu vida por ti, que te vi entre la multitud para hacerte un pescador de hombres. Tú que has visto todo mi poder manifestado, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Pedro, tu misma suegra fue sanada. Pedro, tú me agapas. Así que Pedro ahí entendió con qué clase de amor era que el Señor quería que lo amara. Y quizás un poco compungido, Pedro le dice: sí, Señor, te agapo. Ahí el Señor le dice: entonces, Pedro, apacienta mis ovejas. Mire, fue tanta la pasión de Pedro, fue tan profundo ese encuentro del maestro con Pedro, que Pedro, a pesar de las persecuciones, a pesar del maltrato, Pedro estuvo dispuesto a predicar de Jesucristo hasta morir martirizado. Y cuentan los historiadores como Josefo que Pedro, cuando lo iban a martirizar, lo iban a matar como murió Jesús en una cruz. Y él dijo: no soy digno de morir de la misma forma que mi maestro. Así que lo voltearon con la cabeza hacia abajo. ¡Qué pasión! ¿Cuál es la evidencia que Dios quiere de nosotros, de ti? De ese amor, porque el amor no se dice con palabras, el amor se demuestra. ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros demostremos ese amor? Apacentando sus ovejas. ¿Cuántas ovejas hay a tu alrededor para cuidar? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tus primos? ¿Tus cuñados? Ese es tu Jerusalén. ¿Tus vecinos? ¿Tus compañeros de trabajo? Ese es tu Judea. O quizás ir a alguna ciudad de Colombia a llevar el precioso mensaje de Jesucristo. Ese es tu Samaria. O salir de los límites e ir a donde Dios quiera que tú vayas, hasta lo último de la tierra. Ese es nuestro propósito, iglesia. Ese es nuestro sentido de vida. Esa es nuestra razón de existencia. Poder predicar el evangelio de Jesucristo y poner todo lo que Dios nos da a su servicio para que el evangelio corra como río hasta que esta tierra sea llena, porque nosotros estamos esperando su venida. Amén. Y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Así que si a partir de esta palabra el Señor no los deja dormir pensando en las almas que hay que salvar, hay que tener mucha percepción del Espíritu, porque es Dios preparando nuestras vidas. Es Dios preparando sus vidas para su ministerio. Cuando fuimos a Florencia teníamos escasamente 21 años, mi esposo y yo. Y para la gloria del Señor, Dios levantó hombres y mujeres empresarios cuando nosotros no trabajábamos, para que nos sostuvieran
en Florencia, donde no se conocía el evangelio cuadrangular, donde no sabían qué era eso, pero había gente a los cuales el Señor le había dado recursos, empresas para que nos sostuviera. Cuando nosotros llegamos a Florencia, Dios nos permitió también tener una empresa familiar y a partir de allí poder también sufragar cosas de la obra y poder enviar también a otros lugares. Todo lo que Dios nos ha dado es para cumplimiento de ese propósito, ganar el mundo para Él. Póngase sobre sus pies. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Gracias, Señor, gracias, porque hoy podemos retomar, Señor, el camino, el propósito, la senda que tú has trazado para nosotros. Úsanos, Señor, como tu boca, úsanos como tus pies. Úsanos, Señor, para engrandecer tu nombre y que tu palabra fluya con poder en cada hogar, en cada familia, Señor. Oh sí, Señor. Levanta tus manitos, vamos. Dile, heme aquí, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Hay muchas formas de hacer la obra: predicando, pero también orando y dando. Qué bueno que como iglesia han tomado este compromiso y vamos a orar por Leticia, porque Dios va a hacer cosas grandes a través de sus vidas, a través de sus recursos. Mirarán la gloria de Dios, porque Dios no es deudor de nadie, y cada peso, cada centavo, cada cosa que damos de nuestro tiempo no quedará sin recompensa. Dios es galardonador, Dios será propicio. Vamos a orar por Leticia. Aquí, yo iré. Oh sí, Señor. Señor. Yo le voy a pedir el favor a mi esposo que eleve un clamor a nuestro Dios por esta tierra de Leticia. Así es, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Queremos darte muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das. El gran privilegio que nos das, Señor, de poder servirte, de poder ser tus colaboradores en esta obra, Señor. Levantamos en esta mañana un clamor, una oración, un ruego por la ciudad de Leticia, una ciudad muy necesitada. Pero hoy, Señor, queremos poner delante de tu presencia cada habitante de esta región apartada.